Bueno, y ya se oficializó Sander Sayas versus Jorge García Pérez. Lo habíamos hablado hace varios programas atrás de que esa pelea iba a ser en julio 26, el 26 de julio. Ya se oficializó, va a ser en el teatro del Madison Square Garden en Nueva York. Habrá una cartelera con varios otros peleadores que estarán combatiendo también en ese cartel, otra de título mundial interino, estarán varios prospectos también invictos peleando y de eso estaremos hablando, pero estaremos hablando principalmente una primera mirada a este combate, un combate parejo. ¿Será 50-50? Díganos si ustedes piensan que es un combate parejo o si es un combate que se va para un lado o para el otro, más para el mexicano o más para el puertorriqueño. Una batalla Puerto Rico-México. Aquí sí tenemos que decirlo porque es una pelea mundial, no de cualquier pelea que a veces sale por ahí y quieren venderla como batalla Puerto Rico-México, cuando son peleadores a veces, pues mira, sí, son puertorriqueños y mexicanos, pero tampoco es una super batalla. Pero esta ha sido una batalla que se debe vender como una Puerto Rico versus México, dos peleadores jóvenes, dos peleadores de los cuales estaremos hablando en una primera mirada. Pero soy Aleudi Rosario Coto y junto a mí, como siempre, aquí en Suena la Campana Informa, Carlos González. Saludos, Carlos. Saludos a ambos y a nuestra comunidad de Suena la Campana que se une nuevamente. Y Gerardo Fernández también con nosotros. Gerardo, saludos. Saludos a los dos y a todos nuestros seguidores de Suena la Campana. Bueno, pues vamos a darle rápido. Todo el mundo sabe, Sander Sayas es el retador número 1 al título junior mediano o super welter, como quieran llamarle, 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo, la OMB, después que Sebastián Fundora dejara ese título para irse a un combate más lucrativo frente a Tim Tszyu, que será una semana antes que el 19 de julio. En una revancha que estarán llevando a cabo Sebastián Fundora y Tim Tszyu. Y Jorge García Pérez es un peleador que no estaba por ahí muy cerca, estaba clasificado pero no estaba, y lo llevaron a combatir frente a Chance Conwell, que era el retador número 2 de la OMB, el clasificado número 2, que se supone que era el que iba a enfrentar a Sander Sayas, y Jorge García Pérez ganó ese combate por decisión dividida. Yo lo vi ganar claro, pero un juez votó a favor de Charles Conwell en ese combate y fue decisión dividida. Y por eso ahora, pues el título queda vacante al Sebastián Fundora dejarlo. Sebastián es campeón del CMB, Sebastián Fundora también. Y entonces tienen que pelear o deben enfrentarse, llegar a un acuerdo, Sander Sayas y Jorge García Pérez. Como dijimos, Puerto Rico versus México. Cuando decimos 50-50 es 50%, 50%. O sea, es una pelea pareja. Yo creo que sí. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre eso, Gerardo? Sí, fíjate, primero que nada, tiene una ventaja la cosa. Me parece que García Pérez va a ser más cómodo en términos de encaje de estilo de lo que hubiera sido Fundora. En términos de desplazamiento, herramientas boxísticas, y tiene una ventaja en ese sentido este cambio de rival, que es también un rival espigado, igual que lo que era Fundora. No es que te cambiaron por completo los muñequitos. Muchas de las cosas que tal vez ya estaba ensayando en el gimnasio para enfrentar a Fundora son perfectamente aplicables como estrategia frente a García Pérez, y en ese sentido me parece que tal vez el cambio de oponente favorece las oportunidades de victoria de Sander Sayas. Pues llegó la hora de la verdad, hermano, tiene que echar el resto. Esto aquí, cuando llega la hora de la verdad, ahí tú demuestras verdaderamente de que tú eres hecho, incluso perdiendo. Hay que darlo todo en el ring en esta ocasión. Ahí pues te despeja las dudas. E igualmente, mira, es una división, aunque abundaremos después ya de las particularidades de ese combate, donde todos los demás campeones están bien clasificados en términos de la consideración del público. Sander Sayas tiene no solamente que coronarse, sino que hacer una buena impresión para empezarse a distinguir dentro de ese cuarteto y de que la gente lo prefiera ver a él. Poco a poco, eso se hace a base de ganarle a buenos rivales y demostraciones contundentes. Vamos a ver si está listo para ese reto, porque hasta ahora siempre Sander Sayas han existido esas interrogantes cuando llega el momento verdaderamente difícil, porque malos ratos ha tenido todos los boxeadores, incluso ante oposición fácil. Es cuando llega un momento verdaderamente crucial que determina de verdad si tú vas a echar el resto o te quedaste. Vamos a ver si
da el grado o no lo da en esta pelea. Y antes de pasar con Carlos, mira, García es un tipo de 28 años, por eso decimos son jóvenes los dos, mide 6 pies, Andersaya tiene 22, mide 5'11", están más o menos parejos en eso, un poco más alto García, pero García tiene marca de 33 victorias, 4 derrotas y 26 knockouts, es un noqueador el tipo, no estamos diciendo que sea un pegador contundente, pero es un noqueador según su récord, mientras que Saya tiene 20. Pero a pesar de la diferencia en estatura, que de hecho, mira, tú dices que eso es en Bosrec que aparece midiendo 6 pies. En el Tale of the Tape, cuando pusieron las medidas en el combate frente a más Cooper, alto. era 6'1". Exacto. Pero a pesar de esa diferencia de 2 o 3 pulgadas, de acuerdo a la referencia que usted quiere usar, el alcance es el mismo, por lo menos en Bosrec, de 74 pulgadas, que en ese aspecto no hace diferencia. Que de hecho, vale recalcar, robándole un minuto al programa, que hay que recordarle a los fanáticos que el alcance es medido con los brazos en cruz de la punta del dedo del corazón, el del medio, hasta el otro. Y ahí entra en esa medida la espalda también. De la espalda. Exacto. Que se puede dar una impresión falsa, a pesar de que ambos tengan el mismo alcance, la medida verdadera de alcance, que es de hombro al puño extendido hacia el frente, pues no quiere decir que necesariamente sea exactamente el mismo largo de brazo, el que ambos tengan el mismo alcance en esa medida. Valga la aclaración. Exacto. Y entonces, para seguir, Sander Saya pues tiene 22 años, ambos debutaron jóvenes. García debutó a los 16 años, allá en el 2013, o sea que lleva 12 años como profesional, mientras que Saya, todo el mundo sabe que firmó a los 16 años con Top Rank y debutó a los 17. Ya mismo venimos hablando un poco más, pero Carlos, en primera instancia, ¿qué nos puedes decir sobre este combate que, como recalcamos y decimos nuevamente, por lo menos para mí debe ser un combate parejo? Estaremos analizando después más adelante, llevando la predicción y todo, pero para mí por lo menos es un combate parejo en estos momentos, viéndolo en una primera mirada. Carlos. Bueno, hay que coincido contigo en el aspecto de que los dos se han ganado las posiciones que están en las clasificaciones de la OMB. Porque Sayas hizo las peleas que le pusieron de frente, las ganó y se obtuvo ese derecho a estar número 1. Igual entonces García, que con Conwell, pues hizo esa pelea. Y en cuestión de la clasificación, pues sí, los dos tienen los méritos adecuados para esta pelea, que me parece interesante en términos de que Sayas es el que más conocemos porque pues, es el puertorriqueño que lo hemos visto más y hemos tenido más exposición de él, contra García, que no conocemos, ya menos, pero yo pues, conozco muy poco en términos de cómo verlo y cómo es su desempeño y su estilo. Pero obviamente, como mencionó Gerardo, esta es en la etapa donde Sayas y obviamente García también ya alcanzaron el momento que tienen que demostrar cuál es ese valor que tienen de ostentar un título mundial en esa categoría, en la 154. Siempre hemos hablado de que a veces estos boxeadores los van desarrollando contra oponentes de poca monta para ir abultando ese récord hasta que llegue el momento. Llegó el momento de los dos, de ver de quién es el que en realidad pues merece estar dentro de esas menciones de los nombres de Fundora y otros, dentro de esa categoría. Que pues, aunque a mí me parece un poco decepcionante que no les dan, Sayas no tuvo la oportunidad de retar a Fundora directamente y Fundora tomó ese otro ruto. Sin embargo, él y todos tenemos que verlo como que no importa. El que tengo de frente o el que tendré de frente es el que yo tengo que ganar. Exacto. Y entonces tengo que prepararme al 115% para ganar. Exactamente, pues mira, García fue campeón mundial, pero de la IBO, de la Organización Internacional de Boxeo, un organismo pues que es considerado de menor categoría, no es de los principales cuatro organismos, aunque muchos de los campeones grandes han sido monarcas de esa entidad. Un ejemplo es Golovkin, los de Klitschko, Anthony Joshua, han sido campeones de esa entidad, así que Ricky Hatton en su tiempo fue campeón también, o sea, que es un organismo que muchos lo reconocen bastante, otros pues casi no lo reconocen, pero fue campeón de ese organismo. Para ganar ese título fue el año pasado que lo ganó, fue a Sudáfrica y le ganó a Rourke Knapp, le ganó por nocaut al peleador local, el de la casa, o sea que es un peleador curtido. Jorge García Pérez viene de varios inesperados triunfos. Cuando decimos inesperado es porque lo echaron, porque parecía que no iba, era para que no ganara, era llevarlo ya como un rival más.
y los ganó. Uno de ellos, el de Conwell, que todo el mundo esperaba que Charles Conwell ganara cómodamente, y García Pérez le dañó la fiesta. Y otros combates que tuvo antes, Kudratilo Modorov también. Fue otro combate que ganó también, que también iba como quizás no el más favorecido, y lo ganó también. Tiene 4 derrotas, 3 han sido por decisión dividida y 1 por decisión unánime. Mientras que Sander Saya, todo el mundo, como le dijimos, debutó a los 17 años. En su 10ª pelea ya subió al peso supermediano. Estaba haciendo campaña en los welter al principio, un niño prácticamente, 16, 17 años. En la 10ª pelea subió ya al peso junior mediano, y desde el 2022 ya ganó el título de la NABO del peso de las 154 libras. Ha hecho 7 defensas de ese título, y entre sus rivales el más conocido es el ex campeón mundial interino, el brasileño Patrick Teixeira, al que le ganó por decisión unánime el año pasado. O sea, son 2 peleadores que, aunque uno tiene 6 años más que el otro, son 2 peleadores jóvenes, no han llegado a sus 30 años todavía, 22 años, 28 años, y además de eso han enfrentado más o menos una oposición parecida. La mayoría de las peleas de García han sido en México, la mayoría de las de Sayas han sido en Estados Unidos. En Puerto Rico peleó en una sola ocasión Sander Sayas, todas las otras han sido en Estados Unidos, mientras que, como le dijimos, García pues fue a Sudáfrica a pelear por ese título de la OIB, o IBO en inglés, y ganó ese título, aunque nada, lo ganó y no ha pasado más nada, como pasa muchas veces con ese título de la Organización Mundial de Boxeo. Pero algo más que quieras agregar, Gerardo, acerca de en una primera mirada. Esto es lo que estamos dando, es una primera mirada, no queremos dar una predicción ni nada de eso. Yendo un momento sobre lo que mencionabas de la IBO, la gran pregunta es, ¿cuántas de las peleas que avala esa organización cobra el aval? ¿Cuántos campeones están dispuestos a pagar? Porque recuérdate, aquí el organismo pone la faja, pero cobra un % de la bolsa. Exacto. Y el llamado fee. Ajá, en inglés. El sanction fee, de sanción, de aval, como quieras llamarle. Entonces, realmente cuando hay monarcas que son unificados, 4, y la IBO viene a ser el 5º campeonato, le va a pagar a toda esa retraída de gente, ¿entiendes? O sencillamente ellos están colándose en la película dando el título gratis, ¿entiendes? Meramente ceremonial. Por eso mencionamos que muchos de los campeones grandes han sido campeones, que valga la redundancia, de la OIB, de la IBO. Han sido campeones, y en esas peleas grandes, pues mira, también está defendiendo el título de la OIB. Pero no te recuerdas, ahora se me hasta Amanda Serrano tiene uno de la IBO. Sí. Se me escapa el nombre de memoria, el organismo que le dio un título a Cotto. Sí, ese era de la Junta Mundial de Boxeo. ¿Entiendes? ¿Cuántos más ha dado? World Boxing Board. Pero exacto, ¿cuántos otros títulos mundiales ha dado ese organismo? Fue para colarse de ocasión en la película. Sí. Se cobró un aval por eso. No, y la exposición que recibe, porque lo menciona, es una cartelera grande. Y le dice, pero ve acá la IBO. Y el representante se monta en el centro del ring. También, muchas veces, sí. Con eso no queremos llevar a menos la victoria de Jorge García Pérez, porque fue a Sudáfrica y noqueó al peleador local. O sea, fue por ese título y le ganó por nocaut al peleador local. O sea, eso demuestra lo peligroso que es Jorge García Pérez. Sí, ha ganado unas peleas, como dicen en Estados Unidos, upsets, o sea, que han sido inesperados, y ha logrado el triunfo. Sí, claro. El mérito de la pelea, de la victoria, de la estrategia que usó, no tienen absolutamente nada que ver con lo que valga el título. Exacto. ¿Entiendes? Hay títulos de esos que no pasa de ser un cartón. No, como le dije a un boxeador una vez, que me decía, mira el título. Le dije, mira, eso es lo mismo que si se comen una pizza y cogen el cartón en que viene la cajita y cortan así en forma de faja y te la dan. O sea, eso es meramente decorativo. O sea,
Pero no, Alan, pero en no términos tanto. pero a pesar de esa crítica podemos hacer con cierta validez, no podemos menospreciar que el tipo tiene 2 manos y Pero por eso, de que si tú atacas la credibilidad del título o del organismo que proporciona es ese título, irrelevante. no tiene nada No, que no, ver con la Es ejecutoria irrelevante. del no, no, no. pugil, ni cómo se desempeñó No, en la pero pelea, ni tú sabes lo que retando pasa. eso de... Sí, pero Gerardo, hay que aclararlo porque entonces mucha gente enseguida dice, pero están menospreciando porque ganó un título de la OIB. No, no estamos menospreciando nada. Estamos dando una crítica a lo que Gerardo ha explicado acerca del organismo, que son organismos que muchas veces lo que hacen es, esos organismos como Mira, la OIB, montarse en la película del peleador grande, como en un tiempo Golovkin, en un tiempo Klitschko, Anthony Joshua, como dijimos, Ricky Hatton tuvo ese título un montón de tiempo, título de la OIB, y otros grandes peleadores han sido campeones también de ese organismo que en un tiempo tenía un poquito más de nombre, pero como que fue opacándose y se quedó. O sea, se quedaron los principales cuatro. Oye, y la OIB pues se quedó ahí. porque la realidad es, el campeón es el que hace el título. Exacto. El título no es que hace el campeón. Eso es así de sencillo. Exacto. Y Bueno, a la pero gente hay que recordarle, mire, el organismo es meramente una corporación privada. Exacto. Nosotros podemos hacer una corporación, los campeones suena la campana. Sí. Punto, así de sencillo. Mientras la gente lo compre, pues amén santo y bueno. Existirán más organismos, porque está la IBU, está la IBU, la IVA. ¿Cuántos organismos no ha habido en el curso de la historia? ¿Y cuántos Creo que duran? Vitiño Fonseca, pues, Sí, no, de aquí han habido unos cuantos, sí. Camacho no fue también. De la AIB, eso ha sido, sí, eso han sido de la AIB, era Asociación Internacional AIB. de Boxeo, otro que había también, pero nada, esta pelea es el 26 de julio, se anunció oficialmente, como dijimos, allá estará peleando el hijo de Fernando Vargas, Emiliano Vargas, que es muy buen peleador, lo hemos visto, muy buen peleador, el hijo de Fernando Vargas, uno de ellos, porque tiene dos, tiene otro que está invicto también, que se llama como Fernando Vargas también, pero este Emiliano es más joven y es muy buen boxeador, lo he visto en varios combates y luce bien el muchacho. Estará peleando Juanma López de Jesús, Juanma López de Jesús estará peleando también en esa cartelera, y habrá un combate mundial por el título interino del CMB Pluma, que será Bruce Carrington el que estará buscando ese título también, frente a... Ahora mismo se me escapa el nombre del peleador, no lo tenía anotado y en realidad, disculpen esa, pero estará buscando el título interino también Bruce Carrington del CMB en el peso pluma. Y con eso lo dejamos, eso es el 26 de julio. García, como dijimos, un peleador que mete presión, un peleador fuerte que tiene su pegada, mientras Ander Saya, pues un peleador que tiene mucha más técnica, un peleador un poco más inteligente sobre el ring, por decir algo. Y por eso decimos que es una pelea que debe ser 50-50, una pelea que todavía uno no sabe. Ya con el pasar de los días, pues estaremos analizando más a fondo con lo que veamos en los entrenamientos, como decimos, pero esto es una primera mirada de Zayas versus García Pérez. Pero si puede, suscríbase a este canal y dele like. Dele like a nuestro programa y suscríbase a nuestro canal, donde está el botoncito que dice subscribe o suscribir. Le da ahí, lo aprieta y ahí ya se suscribe, le da la campanita para activar las notificaciones y ya le llegan todas las notificaciones de todo el contenido que tendremos en nuestro canal. Y además de eso le da like, porque al darle like una sola ocasión, ahí hace que YouTube pueda distribuir mejor nuestro contenido. Pero vamos al otro tema, que es un tema bien importante y fue algo que pasó reciente también. Y es que Jaime Munguía, el peleador mexicano, ex campeón mundial mexicano, dio positivo a una prueba de dopaje después de su segundo combate frente a Bruno Zurace, el cual ganó por decisión unánime tras coger ese knockout que tuvo en diciembre pasado allá en México. Una sorpresa que hubo, que fue noqueado por el francés Bruno Zurace. Pues se enfrentaron en una revancha en el mes de mayo y según se informó, dio positivo a un esteroide, una droga no permitida. Pero lo más interesante de esto es que está entrenando con el grupo de Canelo Álvarez, con Eddie Reynoso y el grupo de Canelo Álvarez. Y en ese grupo ya han sido 4 con el de Munguía los positivos. El primero fue Canelo en el 2018, que dio positivo a clenbuterol. Oscar Valdés en el 2021 con el grupo también, que dio positivo a fentamina y diuréticos. Y Julio César Martínez en el 2023 también a clenbuterol. O sea, son 4 ya
los peleadores que han dado positivo, y eso es lo que como que levanta una sospecha, pero hubo sorpresa, y la sorpresa fue del mismo Munguía, que se expresó diciendo que él es un peleador limpio, que él no usa nada. Bueno, eso lo dicen todos, pero no estamos acusándolo de nada, sino que todos dicen siempre eso. Él tiene derecho pues a apelar, a que se muestre una prueba B, así que vamos a esperar qué hace. Y la otra sorpresa fue el mismo Bruno Zurase, que aunque dijo que eso no se debe hacer, que merece que se revoque la victoria de Munguía, pero también se mostró sorpresivo en un principio. Carlos, sobre este particular, para ya casi ir, ¿qué nos puedes decir? Mira, en realidad no me gustaría... Es una lástima que ese tipo de resultados, aunque hay que esperar una prueba B, el resultado, que las investigaciones apropiadas y todo eso, y quizás apelaciones, pero es una lástima que todavía en esta era tengamos este tipo de situación de boxeadores que, consciente o inconscientemente, ¿sabes?, a propósito o sin intención, estén dando positivo. Qué bueno que se está encontrando, pero es una lástima que sea ya después de, y no antes, porque aquí el boxeo no es como otro deporte, el béisbol o el fútbol americano, eso que, aunque el fútbol americano también es físico, tú sabes, hay mucho, pero estamos hablando de un individuo que toma algo quizás para mejor, recuperar más rápido alguna lesión o adquirir alguna ventaja, y estamos hablando del peligro que pone el riesgo que es al otro, y eso pues es lo lastimoso. Claro, hay que darle el beneficio de la duda que a Munguía por el momento, y hay que ver qué va a pasar una vez si se determina que en realidad sí lo usó, el resultado va a cambiar, van a pelear una tercera vez. Entonces todavía esta novela está apenas comenzando, y tenemos que entonces, yo creo que la gente ponerle el ojo a qué está ocurriendo en esa banda de Reynoso, porque 1 o 2, ok, pero ya son múltiples y hay que ver qué está ocurriendo ahí y que tomen cartas en el asunto. Exacto. Geraldo, sobre este particular. Bueno, mira, 2 cosas. Número 1 es ver si obviamente ese conjunto de positivos constituye un patrón, pero son individuos que están entrenando individualmente o tienen el mismo nutricionista los 4 en términos de que son un equipo. ¿Sabes? Si hay una responsabilidad central que esos positivos han tenido una mano, o simplemente es coincidencia. Casualidad. Pudiera ser también raro, porque te levanta la sospecha, la frecuencia. Claro. Y del mismo grupo, sí. Entonces, ¿de qué esas personas, su licencia principal, de qué comisión es? Pues la comisión lo debe llamar a capítulo. Venga acá. O en la próxima comisión donde vaya a buscar una pelea, ese individuo, tenemos que traer a colación esto antes de emitirle una licencia. Y que explique, ¿sabes?, dentro de lo que permite el derecho administrativo. Eso es un lado de ver eso como grupo. Entonces, número 2, y sobre lo que hablaba Carlos, mira, yo siempre doy cuando hablo de eso, el mejor ejemplo es la carrera de 100 metros, por decirte, la olímpica bien conocida de Ben Johnson y Carl Lewis, la ventaja ilegal. 1988. Correcto, en las Olimpiadas de Seúl. Pues la ventaja ilegal que adquiere Ben Johnson le permite superar en velocidad a los otros competidores. Gana ilegalmente la competencia, pero no afecta físicamente, no está menoscabando físicamente con su actuación al otro individuo. Correcto. Distinto a los deportes de combate, donde esa ventaja ilegal se traduce en mayor castigo, o un castigo más frecuente, o de mayor intensidad, o como lo quieras calibrar. El problema es real, que para atacar ese asunto no basta con cambiar el resultado, suspensión y multa. Porque primero que nada, la multa es para ellos, es para los organismos, es para la comisión, el departamento del estado que sea, de la jurisdicción que sea. No es que es una compensación económica que se le da al boxeador que cogió los golpes de más o más fuerte. Entonces, en términos de derecho, verdaderamente existe una reclamación de parte del perjudicado de esa ventaja ilegal, que el problema está en tú poderlo probar en una corte, en cuánto consistió ese daño.
porque como tú no sabes cuánto hubiera sido el daño sin la otra persona haber tomado esa ventaja ilegal, pues es difícil tú poder determinar la diferencia entre ambos desempeños, porque el otro nunca existió, el que debería haber sido. Pero dicho esto, me tomé la molestia de buscar y las únicas noticias que me aparecieron de un boxeador haber demandado sobre esos términos fue la reciente demanda de David Haney con Ryan García, que no se determinó nada, arreglaron entre ellos o se retiró la demanda, pero un tribunal no decidió absolutamente nada sobre el punto que estoy trayendo, que me parece que es el detalle crucial, que todo boxeador que haya sido víctima de un rival que da positivo pueda reclamar ese posible daño o se elegirle algo en relación a eso, porque esa es la verdadera justicia. Pero esto pica y se extiende, esto salió a relucir hace unas horas, así que nada, estaremos viendo cómo sigue este caso y después entonces estaremos hablando de acuerdo a lo que surja. Pero la noticia principal que le llevamos en el día de hoy era el análisis en primera instancia, una primera mirada, Zayas versus García Pérez, que será el 26 de julio en el teatro del Madison Square Garden. ¿Será una 50-50? O sea, una pelea 50%, 50%. Díganos en los comentarios y háblenos también sobre el caso Munguía y Zurase, que es la segunda pelea entre ellos. Fue la revancha. Munguía pues ganó esta pelea por decisión unánime. Zurase noqueó a Munguía en la primera pelea sorpresivamente allá en México y resultó este positivo. Pero García frente a Sander Sayas, 50-50, coméntenos, díganos en los comentarios y ya pronto regresaremos con otro programa más, analizando más a fondo este combate y con otro programa más aquí en Suena la Campana Informa. Así que ya casi nos vamos, Carlos, nos vamos ya por ahí. No, pues será hasta la próxima. A todos que nuevamente se suscriban y compartan el contenido para que podamos continuar trayendo análisis de profundidad para todos. Gerardo. Bueno, para aclarar otro punto más, en relación a las derrotas de García Pérez, mire, para los fanáticos más casuales, el hecho de que el muchacho tenga 4 derrotas no quiere decir que es un paquete, porque mucha gente vive con esa idea de que si tiene muchas derrotas, pues tal vez es un paquete. Eso no quiere decir nada. Hay muchas circunstancias. Si en ese momento de su carrera estaba afiliado a alguna empresa o tenía que coger las peleas a lo loco. O sea, hay muchos factores que inciden en el número de derrotas que pueda tener un peleador sin necesariamente significar nada en términos de su calidad real. Dicho esto, pues nada, hasta la próxima y recordándole que se suscriban también, que nos sigan en Facebook. Seguro que sí, seguro que sí. Y hablando de eso, antes de irnos, Gerardo, pues todo el mundo sabe que Sander Sayas, pues así fue filmado por Top Rank y ha sido llevado por una de las compañías más grandes del mundo toda su carrera, mientras García Pérez pues no ha sido de esa manera, ha tenido quizá una carrera un poquito más fuerte, lo han llevado, como dicen en el boxeo, que lo llevan de hembra algunas peleas y las ha ganado. Y esas peleas, como dije, son 3 por decisión dividida, 3 de las 4 derrotas. Sabrá Dios lo que pasó ahí. Nadie sabe si hubo por un lado o por el otro, qué pasó. Pero nada, estaremos analizando ya próximamente este combate. Así que nos vamos ya y regresamos próximamente aquí en Suena la Campana Informa a través de Suena la Campana TV. Ahora sí que nos vamos, nos fuimos.